Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? San Marcos nos presenta un episodio inquietante, una situación que progresivamente se vuelve más oscura, más dramática. Va atardeciendo en el Tiberíades y muy pronto la oscuridad será completa. Pero no principalmente la oscuridad externa, física, cronológica, sino la oscuridad espiritual, la oscuridad del alma de los apóstoles, en presencia de la muerte misma. Ellos conocían perfectamente aquel lago, sabían de sus tormentas y de la fuerza de sus vendavales. Muchas veces habían navegado por allí y entendían perfectamente cuáles eran sus peligros. En la Sagrada Escritura, la fuerza del mar generalmente representa el poder inexorable del pecado, la irresistible potencia del mal. Pero ya desde la creación sabemos que Dios puso un límite al mar. Y varios textos del Antiguo Testamento aluden a esa fuerza divina, a ese designio providencial que impide a lo que el mar representa un dominio absoluto sobre el mundo. En los días de la creación Dios pone un límite a las aguas. En el Cantar de los Cantares se insiste, una de las frases más célebres de este gran libro del Antiguo Testamento: grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos extinguirlo. Grandes aguas como signo de las fuerzas del mal. Se trata del amor divino, de la alianza fundada en la misericordia de Dios. Ese amor, las grandes aguas, las aguas potentes, las aguas con esa fuerza aparentemente incontenible, no lo pueden vencer. Mientras la tragedia se cierne sobre la barca y las tinieblas ocupan el lugar de la auténtica esperanza en aquellas almas atribuladas, nuestro Señor duerme. Es un admirable contraste el que nos ofrece aquí el evangelista. Entre el caos exterior, la violencia del mar y de los vientos, la desesperanza y la angustia reinante en el corazón de los apóstoles, esa tormenta interior, ese desorden, esa desproporción de fuerzas entre lo que el mar les presenta y lo que los apóstoles pueden hacer. Todo esto por un lado, lo caótico, lo desordenado, lo oscuro, casi como una evocación del versículo 2 del libro del Génesis. Ese caos, esa oscuridad inicial, ese abismo insondable. Mientras el Espíritu de Dios sobrevuela sobre las aguas. Allí también se da esta alternativa. Y por otra parte, el apacible descanso de Jesús. Una colisión entre ambas imágenes que el Evangelio nos presenta juntas. Parece no intervenir, casi como si no estuviera presente, casi como olvidado de las circunstancias que lo rodean. No parece posible dormir en unas circunstancias de tanta gravedad. Al menos así lo ven los apóstoles, que llegando al límite de sus fuerzas reclaman que se levante, que se despierte, que los escuche
que intervenga. Para lograrlo, le dirigen un llamado insólito propio de la desesperación y hasta diríamos casi ofensivo en cierto modo. ¿No te importa que nos hundamos? Como si le estuvieran diciendo, no te importa nuestra muerte, te olvidas de nosotros, te desentiendes de nuestro drama. Pregunta acuciante, que con frecuencia y a lo largo de la historia se eleva hacia lo alto y de la cual la misma Biblia, desde los siglos anteriores a Cristo, ya daba testimonio. En ocasiones Dios se presenta paradójicamente así a su pueblo, en una extraña ausencia de manifestación, un extraño silencio, como dormido, como inoperante, como ausente. Y esa ausencia de Dios, la ausencia de Dios es la muerte de su pueblo. Sin embargo, Dios siempre está, aunque no siempre se manifieste, o aunque no siempre lo haga como nosotros, pobres criaturas, lo pretendemos. También el cantar de los cantares derrama mucha luz sobre este acontecimiento, al mismo tiempo que el Evangelio evidencia lo que estaba latente en aquel antiguo poema. Dice en una parte, el Cantar de los Cantares, no despertéis al amado hasta que Él quiera. El dormirse de Cristo, evidentemente, tiene que ver con la pasión y muerte, el levantarse con la resurrección, con el triunfo, con la manifestación del triunfo. Jesús va a recriminar a sus apóstoles por la falta de fe, puesto que lo importante en aquella situación, y siempre, no es si Dios interviene de manera acorde a las convicciones de los hombres. Lo importante es que estaba presente. Esto es lo que los apóstoles no pueden ver y tantas veces nosotros tampoco. Como lo enunciara uno de los salmos más hermosos del Antiguo Testamento, conocido, uno de los más conocidos, el Salmo del Buen Pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El pastor lo es todo para el rebaño. Ya sea que camine por senderos rectos, ya sea que lo haga por los sombríos valles de la muerte. En aquel salmo está esta introducción del rebaño en la muerte, así como ahora en el Evangelio la introducción de la iglesia en esa tempestad mortal. En esa circunstancia que nos describe el Salmo, sombríos valles de muerte, el rebaño no puede verlo al pastor, y sin embargo, y esto es lo grandioso, confía totalmente en su presencia. Recordemos una de las grandes tentaciones, la más grande tal vez, de Israel en el desierto, se formula como una pregunta: ¿está Dios entre nosotros o no? Y muchas veces los enemigos del creyente en los salmos formulan esta pregunta acuciante, incisiva, tentadora, para desanimar. ¿Dónde está tu Dios? Parece no intervenir, parece no preocuparse. Pero lo grandioso del Salmo: no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, aunque no lo puede ver, sabe, tiene certeza de su presencia. Aunque el rebaño lo rodea la oscuridad, como aquí la barca de Pedro. El mismo día de la resurrección sucederá algo semejante en aquel magnífico acontecimiento, camino de Emaús. También allí atardecía. Por eso los atardeceres bíblicos son muy significativos, no es solo un momento del día. Allí también en Emaús atardecía en el corazón de los apóstoles, de los discípulos, y la desesperanza se apoderaba de ellos. Jesús caminaba con ellos, pero no lo reconocían, parecía ausente, parecía no estar. Y al final expresan aquella maravillosa petición: quédate con nosotros. No le piden que haga ningún milagro, solamente que se quede con ellos, porque es tarde, porque el día se acaba, porque las tinieblas parecen triunfar,
porque el mundo se ha vuelto demasiado oscuro. El mundo de aquella época y el mundo nuestro también. Ante la intervención de Cristo ejerciendo su poder divino sobre el viento y el mar, los apóstoles experimentan una gran sorpresa, un gran temor. Es el temor de lo divino allí. El impacto de lo divino en la pobre criatura. Porque empiezan a experimentar de un modo nuevo la potencia de esa presencia con mayúsculas. Se preguntarán entonces por la identidad de aquel que se ha levantado. Decíamos, verbo de resurrección, que ha resurgido de la muerte. Porque aquí evidentemente hay un anuncio de la pasión. El domingo pasado que se hablaba de aquella parábola de la semilla, ya sea en referencia a su sembrador, duerma o se levante, de día o de noche. Estas alternativas que acá aparecen también, el dormirse y el levantarse de Cristo. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Le preguntan los apóstoles, se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Todo el Evangelio es la respuesta a esta pregunta. El centurión, ante la muerte de Cristo, va a formular la respuesta de manera muy clara. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero todo el Evangelio va respondiendo, va constituyendo, va mostrándonos la identidad de Cristo. Jesucristo, el Mesías, el Redentor, es el Hijo de Dios. Es el único Dios verdadero que ha creado el mundo y ha asumido nuestra naturaleza humana para rescatarnos de ese caos tenebroso que el pecado engendró en las honduras del alma.